Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es José Luis Gallegos y en este pequeño curso, en esta pequeña clase, les voy a mostrar la esencia del cálculo integral. Muchas veces batallamos en asignaturas porque no conocemos ni siquiera de qué se trata, de dónde parte o hacia dónde va. Y esa es la intención de esta pequeña clase. Muy bien, vamos a comenzar imaginándonos un pequeño rectángulo, muy sencillo, normal, muy derechito, como ven, que mide 3 centímetros por 5 centímetros. El área sería un lado por el otro lado. El área es 3 por 5, 15 centímetros cuadrados. No hay mayor dificultad. Ahora, tomemos el mismo rectángulo y vamos a decir, bueno, voy a hacer una forma diferente de calcular esa área. Voy a partir el rectángulo en tres áreas un poco más pequeñas, de 1 centímetro de ancho cada una y de alto lo mismo, 5 centímetros. Entonces, el área 1 es 1 por 5, es igual a 5, el área 2 1 por 5 igual a 5 y el área 3 1 por 5 igual a 5. Y para calcular el área total de este rectángulo, pues tengo que sumar las tres áreas. El área 1 más el área 2 más el área 3, es decir, 5 más 5 más 5 es igual a 15. Es decir, partir en áreas más pequeñas es otra forma de encontrar el área total de una figura. Y esto lo vamos a representar con una sumatoria de A y, donde son las áreas la 1, la 2, la 3, por eso ponemos una I. Bien, ahora coloquemos nuestro mismo rectángulo en unos ejes coordenados, X y F de X o Y. Vamos a limitar la altura con esta línea, cuya ecuación sería F de X es igual a 5 centímetros, porque eso mide nuestro rectángulo. Y vamos a colocarlo aquí aleatoriamente, que empiece en el 2 y termine en el 5, mide 5 centímetros. Vamos a partirlo también en tres áreas iguales, área 1, área 2 y área 3, y cada una, su ancho, vamos a llamarle, aquí está, es 1 centímetro, pero vamos a llamarle de X1, de X2 y de X3. De forma tal que el área de cada uno de estos pequeños rectángulos es de X1 por F de X. Esto es la F de X. El área 2 de X2 por F de X, el área 3 de X3 por F de X. 1 por 5 igual a 5, 1 por 5 igual a 5 y 1 por 5 igual a 5. Entonces, el área total también es la sumatoria. Área 1 más área 2 más área 3, lo que le llamamos la sumatoria de áreas y nos da 15 centímetros cuadrados. Es decir, ponerlo en unos ejes coordenados X y llamarle al ancho de cada una de estas áreas de X no nos afecta absolutamente para nada. Tenemos el mismo resultado. Ahora bien, pues ¿qué creen? Esto que acabamos de hacer, esa sumatoria de áreas particulares es el principio de las integrales. Por eso tienen este símbolo, porque es una sumatoria de áreas más pequeñitas. En este caso, observemos que tenemos la sumatoria de las alturas por los anchos. Las alturas f de x por cada uno de los anchos, empezando en el 2 y terminando en el 5. Entonces, las alturas miden 5 y lo vamos a multiplicar por el ancho de los rectángulos. Entonces, esta integral ya queda definida y aplicaríamos un formulario. Esa es la parte que vamos a aprender en este curso. Entonces, el formulario me dice que cuando tengo una constante dentro de la integral la puedo sacar aquí afuera y entonces el mismo formulario me dice que la integral de una de x es la x solita. Entonces nos queda la respuesta 5 por x, empezando en el 2 y terminando en el 5. La regla del cálculo nos dice que cuando tenemos ya resuelta esta integral debemos sustituir los límites inferior y superior, empezando por el superior y restándolo el inferior. Entonces sustituyo la x con un 5 y sustituyo la x, la misma x, con un 2 y la resta. Entonces el área es 5 por 3 es igual a 15. Entonces hacer el área de este rectángulo a través de una pequeña integral es lo mismo porque es una sumatoria de las áreas más pequeñitas que teníamos. La única cuestión es que para resolver esa integral aplicamos un formulario que nos dijo cómo dar respuesta a esa integral. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una figura, una curva que no es un rectángulo bonito y derechito, sino que es una ecuación, una gráfica más feroz? Pues esa gráfica va a tener una ecuación, esa ecuación nos la van a dar. Y también se va a tratar de encontrar el área debajo de esa gráfica, de esa curva, empezando en una X y terminando en otra X. ¿Y cuál es la forma de resolverla? Igual que como en el rectángulo. Vamos a partirle en rectángulos más pequeñitos. ¿Cómo se va a llamar cada uno de esos anchos? De X. ¿Y cuánto va a ser los altos?
f de x, es decir, lo que tenga la ecuación. De forma tal que cada una de estas áreas, como esta que tengo sombreada, es el área y es igual a el ancho por la altura, de xy por f de x. El ancho por el alto, como los rectángulos. Y al final vamos a sumar todas esas áreas y 1, 2, 3, 4, todas estas áreas pequeñitas. Y eso lo vamos a representar, esa sumatoria, con una integral de los altos por los anchos, de la función por la de x, empezando en x1 y terminando en x2. Y esta será nuestra integral. Ahora bien, dijimos que esas se resuelven con una fórmula. La fórmula va a depender de la ecuación de la gráfica que tengamos aquí. Entonces, en este punto podemos decir, bueno, ¿y cuánto miden las de x? Porque en el ejemplo del rectángulo medían 1 centímetro. ¿Y aquí cuánto miden? Y otra pregunta que podemos estarnos haciendo, ¿y cuánto mide de alto cada uno de esos rectángulos? Porque aquí los veo muy altos y aquí los veo más chaparritos. Y en el rectángulo medían 5 centímetros. Y aquí, ¿y cuántas de x son? Porque aquí tal vez si las cuento son 20. ¿Tienen que ser 20? Porque en el rectángulo eran 3. Pues, ¿qué creen? La respuesta a cada una de estas preguntas es la misma. No importa. Porque cuando tenemos la integral ya definida y apliquemos la fórmula de manera correcta, no importa cuánto miden las de x, ni cuántas son, ni cuánto mide de alto. Entonces, en cálculo vamos a aprender a identificar el tipo de integral, identificar el tipo de fórmula que debemos aplicar y que esté bien definida su diferencial dependiendo de la función f de x. Bueno, pues de eso se va a tratar nuestro curso. Espero que esta parte esencial del cálculo se haya quedado clara. Ya saben, cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muchas gracias.